Bien, vamos a comenzar esta media hora informativa contándoles lo que está pasando con los bancos y la reacción que ha tenido la Asociación de Bancos por los cobros de comisiones. Vamos a estar aquí durante este momento con Nicolás Paut, nuestro editor de Economía, precisamente para entender cuál es la molestia y el fondo de la molestia de los bancos. Nicolás, cuéntanos de qué se trata. ¿Cómo estás, Mirna? Muy buenas tardes. Nos han dado como caja. Tal cual. Tal cual fue la reacción del presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, Jorge Aguad, por todas las reacciones que ha tenido esta conciliación de Banco Estado, el Cernac y la Conadecus para devolverle 5.700 millones de pesos a los clientes que se les cobró de más en las comisiones de las cuentas de ahorro. Y el presidente de la DIF está bastante molesto. De hecho, habló 25 minutos con los medios de prensa luego de una actividad de la Asociación de Bancos. Algo no es muy usual, dices tú. Nunca. Jamás. Ha pasado jamás que un presidente de la Asociación de Bancos hable 25 minutos, habla 5 minutos. Con suerte. Temas muy puntuales. Correcto. Pero verdad es que Jorge Aguad estaba sumamente molesto, incluso varios chilenismos se le salían de repente en la respuesta a los periodistas, y tiene que ver un poco de que él dice que se ha abusado de la palabra abuso. Él defiende el actuar de los bancos, incluso ha dicho que por casos de 500.000 personas, desde 2004, donde se han hecho 200 millones de transacciones comerciales, no se debe poner en jaque el prestigio y la honra del sistema bancario en nuestro país. Y también está bastante enojado por lo que sucedió, se supo ayer, de que el 30 de abril la Superintendencia de Bancos, a raíz del caso Cencosud, derogó lo que se denomina los capítulos de recopilación actualizada de normas. ¿Qué es esto? La práctica que, según la industria, los facultaba para enviar una carta a sus clientes diciéndoles: les vamos a subir las comisiones por distintos servicios que les entregamos. Si ustedes no responden en un plazo determinado, significa que aceptaron. Correcto. Lo que se denomina aceptación tácita. Ese cambio de la regla en los juegos es lo que tiene muy enojado al presidente de los bancos de nuestro país. Mejor escuchemos las palabras del propio Jorge Aguad. Y esta regla del juego le dicen de que usted tiene un sistema de aceptación tácita que está elegido por la Ley de Bancos de Chile. Y yo no voy a aceptar que el día 30 se saca una circular que se borra lo que existe y no se reemplaza por nada. Porque no es posible que se destruya sin volver a construir. Yo le voy a pedir al ministro de Economía una audiencia para decirle que todo lo que se habla de interconectividad, todo lo que se habla de bancarización, por favor, se haga compatible con las medidas de protección del consumidor. No voy a aceptar que la protección del consumidor sea una medida circunstancial a los momentos políticos que se viven. La única forma de hacer que la protección del consumidor sea efectiva es hacer que sea con los mínimos costos y es hacer que sea competitiva como es hoy día. Yo tengo el orgullo, la tranquilidad y la seguridad de decirles a ustedes que la banca chilena no abusa. La banca chilena no abusa, fue tajante ahí también el presidente de los bancos de nuestro país, pero hay que mencionar también quién tomó la decisión de derogar esta recopilación actualizada de normas, que es lo que hemos hablado. Entonces, esta práctica que, según Jorge Aguad, está dentro de la ley de bancos y que les permitía informar de la alza de comisiones y establecer la aceptación tácita, que es la no respuesta de los clientes, lo que significa un poco en términos chilenos el que calla otorga. Fíjate que ahí hay un tema bien interesante que debería ser obviamente analizado por los abogados expertos en el punto. ¿Por qué? Porque la ley del consumidor establece lo contrario, que no puede haber un contrato donde las partes estén en desequilibrio, y en ese sentido, si un contrato establece que le vamos a subir a usted unilateralmente, digamos, el cobro de comisión, y la persona firma, aun cuando haya firmado, la ley del consumidor dice: no, cuidado, ahí hay un desequilibrio entre las partes. Eso es lo que ha defendido hace bastante tiempo ya el exdirector del Cernac, José Roa, que dice: claro, la ley no permite alzas ni cambios en los contratos si no están las dos partes en consentimiento, si no están las dos partes de acuerdo. Y él dice: aunque esté esta circular, aunque esté esta normativa dentro de la ley de bancos, esa no es superior en términos legales a una ley mayor que es la del consumidor. Eso es, por ejemplo, lo que ha dicho hace mucho tiempo el exdirector de Cernac, José Roa. Pero quien tomó la decisión ahora fue el
ahora superintendente de bancos, Rafael Berguán, recordemos, el 30 de abril se derogó entonces esta práctica que estaba dentro de la ley de bancos. Esta es la llamada circular número 17. Parte de la circular Nicolás, número 17 y que ha estado bastante discutida en los últimos días. ¿Qué es lo que ha dicho Rafael Berguán? Los tiempos cambiaron, las interpretaciones legales cambiaron, la sociedad cambió. Escuchamos entonces las palabras del superintendente de bancos. La normativa de la superintendencia de bancos, hasta antes de los cambios regulatorios que hemos ido realizando nosotros durante, no la última semana, pero durante los últimos meses, efectivamente permitían realizar cambios en los contratos asociados a comisiones que en la interpretación jurídica que nosotros tenemos y que se da con posterioridad al inicio del SENAC financiero, hoy día no pueden ser asumidos de la misma forma. Y es por eso que he dicho que hemos adecuado nuestra normativa. En concreto, ¿qué es lo que dice Berguán? Lo que antes era usual, lo que antes se permitía, ahora ya no se permite más. Y bueno, Jorge Aguad vimos que estaba bastante enojado con todo esto y él también comentó, qué efectos prácticos van a haber entonces en la industria. Escuchemos las palabras del presidente de los bancos. Hay 24 millones de contratos. Lo que tenemos que ponernos de acuerdo con el súper ahora es que los contratos indefinidos dejaron de existir. Van a tener que tener todos contratos a plazo fijo. Esa es la primera consecuencia práctica. Se acabaron en Chile por esta torpeza los contratos indefinidos. ¿Eso tiene un costo? Es una torpeza, ¿ya? Porque nadie quiere desvincularse. Todos quieren seguir trabajando. Todos quieren seguir relacionados, tanto el consumidor como el banco. Se acabaron. Bueno, ¿por qué dice esto Jorge Aguad? Porque hay servicios de tarjetas de crédito, cuentas corrientes, préstamos de crédito hipotecario, préstamos de consumo. Entonces, enviando estas cartas que involucraban la aceptación tácita, que es lo que, según Aguad, decía la norma antes de este cambio, entonces se podía informar esta alza de comisiones y se podía seguir automáticamente, sin mayor papeleo, por así decirlo, sin mayor trámite, la relación entre bancos y clientes. ¿Qué es lo que dice Jorge Aguad? Si no podemos aplicar esta aceptación tácita, vamos a tener que convenir uno a uno los cambios en la alza de comisiones con los clientes en tarjeta de crédito, uno a uno las cuentas corrientes, uno a uno los créditos hipotecarios. Y él decía, son millones de contratos que vamos a tener que ir haciendo. Incluso ellos hablan de, si no, entonces si un cliente dice que no se puede hacer, listo, se termina el contrato. Así de simple es lo que dice Jorge Aguad. Claro. Y él también habla de otro peligro para la industria, que es la fijación de precios. No lo dice solo él, sino que también otros actores. Veamos las palabras también de Corbanca y de representantes del Banco Santander. Toda la banca lo hace, si la ley te lo permitía, la circular te lo permitía, o sea, no es un problema de que aquí no se estaba obrando escondidamente, había circulares, de hecho la superintendencia acaba de quitar las cláusulas al respecto, ellos mismos lo hicieron, por lo tanto, si nosotros nos atenemos a lo que nos dicen que podemos hacer, va a ser muy complejo porque la relación que tienen los bancos con los clientes no es sencillamente como un producto cualquiera que yo te doy y te lo corto, acá tenemos una relación mucho más amplia, existen productos distintos, hay créditos, hay plazos, hay tarjetas de crédito, entonces no es sencillamente llegar y cortar la relación con un cliente. Cuando tú fijas precios, y cuando estamos, por otro lado, hablando de que hay que tener un mercado abierto, de que hay que permitir mayor competencia, tú con eso estás generando una barrera de entrada tremenda a nuevos competidores. Y también ayuda o va en contra de lo que queremos, que es seguir bancarizando el país. Fijar precios, regular comisiones, es complicado. Bueno, ¿por qué se habla de fijación de precios, Mirna? Porque lógicamente si, por ejemplo, tarjeta de crédito dura contrato unos 5 años, por ejemplo, y se tiene que renovar, si a la persona le preguntan, oigan, ¿sabe que vamos a subir las comisiones? ¿Quieres seguir siendo cliente de nosotros? No. ¿Por qué digo que querer seguir siendo cliente de nosotros? De usted me voy a otro banco, que me cobre menos. Entonces ahí los bancos van a decir, bueno, vamos a tener que dejar los precios estáticos, porque si no la gente va a dejar de ser cliente nuestro. O podemos seguir con los contratos indefinidos, pero no podemos hacer ningún ajuste, aunque nosotros lo necesitemos como industria, porque la ley no los permite. Esos son un poco los ámbitos y lo que tiene en verdadero pie de guerra, Mirna, desde hoy día a los bancos
con las entidades regulatorias. Con el gobierno. Y en otras palabras también con el gobierno, porque en este gobierno se están dando los cambios. Entonces está muy complicado el tema, no va a quedar acá, como lo veíamos en la introducción del comentario, el presidente de los bancos va a pedir reunión con el Ministerio de Economía para ver las nuevas reglas del juego. Y este es un tema que, si es como tal como dicen en la banca, que es lo que temen, va a cambiar por completo la industria. Hay que ver ahora, para bien, para mal. Sin duda que todo esto hay un aspecto netamente positivo, que es transparencia. Veamos qué son las cosas que se pueden hacer, qué es lo que no se puede hacer. Y si son los cambios que la sociedad está pidiendo, que los gobiernos están pidiendo, que los legisladores están pidiendo, bueno, parece que la industria va a tener que acostumbrarse a este nuevo trato que es, en definitiva, con la sociedad. Pero fíjate que hay una cosa que me surge ahora a propósito de la ley del consumidor que impide estos contratos donde se producen estas modificaciones unilaterales. Tú sabes que las ISAPRES no están sujetas a eso. O sea, las ISAPRES pueden subir unilateralmente el precio de sus planes. Es la ley propia de la ISAPRES que quieren modificar. Por lo tanto, los mismos bancos podrían decir, perdón, nosotros tenemos una ley, que es la ley de banco, que nos permite esto. Y lo que es habría que ver ahí, por eso digo. Y lo que es bastante contradictorio en ese sentido. Está bien, la ISAPRES tiene una ley propia, pero es un dato de la causa de que el 99,9% de todos los juicios contra la ISAPRES por alza injustificada de planes lo ganan los usuarios. Claro. O sea, eso te dice que hay algo mal en esa ley. Correcto, hay algo mal. Pero fíjate que este tema está recién comenzando de todas maneras en este punto, porque lo de Cencosud ahora pasa a la banca a partir del caso de Banco Estado. Y eso es muy importante decirlo. Esto no es una esta derogación de la circular, de la normativa que permitía a los bancos aplicar las alzas unilaterales con la aceptación tácita, no es una reacción a lo que pasó con Banco Estado, que lo conocimos este lunes. Esto fue el 30 de abril. Claro. Esto es una reacción al fallo contra Cencosud. Y eso lo dijimos el día que sucedió. Esto va a tener repercusiones en toda la industria, no solamente en el retail, también en los bancos, y lo más probable es que pronto pase también en la ISAPRES. Entonces, lo que pasó con Cencosud, que lo más probablemente que ha sido la gran causa de por qué ya no esté Lorenz Goldbrunn como candidato presidencial de la UDI, va a seguir dando que hablar y esto va a seguir sumando capítulos. Pero para terminar, Nicolás, Jorge Aguad lo que dice que no es sostenible financiera, económicamente, un sistema bajo esta ley. Porque gran parte de los ingresos de los bancos son por las comisiones, que es en definitiva el pago del servicio que están presentando los bancos. Los bancos muchas veces dicen que nosotros tenemos que hacer más gastos por provisiones, tenemos que hacer más gastos en inversión tecnológica para adecuarnos a la actualización que requiere la sociedad. Nosotros tenemos que cobrar más, porque estamos incurriendo en más gastos. Va por ahí un poco el tema. Pero te digo, Mirna, la pelea entre los bancos y las autoridades está recién empezando y, te lo puedo decir, las palabras que utilizó Jorge Aguad, el tono que tenía, estuvo dando explicaciones media hora. Y ojo, representa a los bancos. Y representa a los bancos. Digo, él está haciendo la voz de muchos otros bancos que están en este momento. Y no es una persona que uno puede decir que es exaltada. Él tiene generalmente muy buen trato, pero no es de hablar tanto. Ahora habló media hora y con el tono en que lo hizo se nota, pero claramente, que la guerra entre los bancos y el gobierno y las autoridades está empezando. ¿Y qué pasa con la entrevista que pidieron con el ministro de Economía? Él la pidió hoy día en la mañana, Jorge Aguad. Me parece como está la situación, se va a producir en poco tiempo más, así que ahí estaremos para ver qué es lo que sale de ese primer encuentro. No va a ser definitivo, pero sin duda para dar un poco luces de lo que será en el corto plazo. Muy bien. Nicolás, muchas gracias por acompañarnos esta tarde y por ayudarnos a comprender lo que está pasando con la banca. Buenas tardes. Gracias.